Bueno, estamos listos para hablar con buenos amigos a esta hora de la mañana. Claro que sí, tenemos al doctor César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad en esta mañana. Bendiciones, César. Bendiciones. Buenos días. ¿Qué tal? Juan Carlos, Moraima, Fernández. Buenos días, Puerto Rico. No le demuestres a Moraima que jadeaste subiendo la escalera porque te va a destruir. Sí. No jadees delante de ella porque está en misericordia últimamente. Era la mascarilla. Okay. Qué bueno que hiciste la mascarilla. Y ahora le podemos echar la culpa a la mascarilla. A la mascarilla. Se pasa bulleándonos, que ya se dice que nosotros no. Sí. Yo observo a todos. Ahora la gente. Ajá. Ahora la gente le echan la culpa a todo, a la pandemia. Así mismo. Pero qué bueno que está aquí, doctor. Ay, gracias a ustedes por la invitación. Claro que sí. Tenemos un saludito esta mañana de la representante Lizy Burgos. Lizy, la gente te está cogiendo ahí en cámara, acomodando los motetes. Acomodando los motetes, pero eso no es nada. Tranquila. Cualquier semejanza a lo que vivimos los puertorriqueños, pues. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias por recibirme nuevamente. Siempre lo digo, y ya no digo que es mi casa, es mi hogar. Ah, qué bien. Así que, Fernán, Moraima, Juan Carlos, gracias por darnos la oportunidad. Bienvenido, bienvenida, me alegra que estés aquí mucho. El tema es el proyecto 683. Ese es el que ha ocupado la atención en estas últimas semanas. Sé que quieren hacer expresiones acerca del 683. Dicen que en río revuelto, ganancia de pescadores. Y hay mucha confusión sobre este tema. Lo primero que quiero traer es que gente honesta, comprometida con unos valores y que tienen unos propósitos pueden diferir, ¿verdad? Eso no implica menos espiritualidad, eso no implica maldad, eso no implica que estemos traicionando, nada de eso. Y esto es bien importante porque si nosotros no aprendemos a manejar la realidad de que en todas las relaciones humanas hay diferencias, pues vamos a estar condenados a dos cosas. Primero, a la soledad. Porque si el precio de que alguien camine conmigo es que piense exactamente como yo pienso, ¿puedes caminar eso? No tendríamos familia. Y el problema de eso es que hace a lo mejor 10, 15 años atrás sobre un tema yo hubiese pensado una cosa y ahora pienso otra, ¿verdad? Así que lo primero. Lo segundo es que perdemos efectividad. Y al final del día, lo peor que nos puede pasar es que todos aquellos que creamos en lo fundamental que es el proteger los niños, proteger el derecho de sus padres, proteger la libertad de conciencia y la libertad de religión, nos dividamos. Así que el ejercicio de hoy de explicarnos no tiene como propósito que le caiga un chubasco a nadie. Y de hecho, yo quiero por este medio desautorizar todo ataque personalista a los que difieren. Y yo quiero que en eso estemos claros. Sí. ¿Ok? Lo digo abiertamente. Ellos vinieron en su carácter como personas y dijeron sus nombres. Y yo lo voy a decir abiertamente también. Yo respeto, considero a mis amigos y mis hermanos en la fe, al sacerdote Carlos Pérez, al pastor Moisés Román, al obispo general, ¿verdad?, de la Iglesia de Dios Mission Board, Richard López. En Puerto Rico, ¿verdad? Richard López. Y quiero que esté bien claro. Han caminado con nosotros, hemos caminado juntos desde hace mucho tiempo. Hemos hecho muchas actividades juntos. Y ellos son parte de ese esfuerzo que ha tenido el pueblo de fe y de valores para que tal cosa como Proyecto Dignidad exista. Así es. Y pueda ser una voz hoy en día. Así que lo digo de manera, como dicen los abogados, taxativa, ¿verdad? Para que a nadie le quede duda. Para que a nadie le quede duda. Así que
lo digo de manera oficial, los ataques personalistas están prohibidos. Usted puede cuestionar ideas, pero no ataque motivaciones, no ataque lo que usted no conoce, porque al fin del día el único que conoce el corazón es Dios. Y aquí no puedo evitar, ¿verdad?, el elemento pastoral. En el libro de los Hechos, después del primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, hubo una controversia de si Juan Marcos, que era el sobrino de Bernabé, debía acompañarlos en su segundo viaje. Y se dividieron. Dos individuos que eran amigos, dos individuos que habían recibido la misma responsabilidad de parte de Dios. Es interesante, nosotros hablamos de Pablo como apóstol, pero también Bernabé fue enviado. ¿Okay? Así que se dividieron. Gente que escuchó la voz de Dios para que trabajaran juntos. Porque uno quería ir a una parte y el otro a otra. No era eso. Porque Pablo decía que como Juan Marcos se había ido tempranito en el primer viaje misionero, había regresado de nuevo a la iglesia, los había abandonado, él entendía que él no estaba preparado para ir en ese viaje. Y la propuesta de Bernabé era que sí. Y porque uno quería que Juan Marcos fuera y el otro no quería, uno cogió para un lado y otro cogió para otro. Y la pregunta es, ¿cuál de los dos tenía la razón? No, hablaremos de eso en otro momento, pero es importante que lo entendamos. O sea, esta idea de que porque somos creyentes y porque tenemos un mismo propósito, venimos obligados a pensar igual. Pues eso no está en las escrituras. ¿Ok? Así que cierro el paréntesis pastoral y vamos a hablar de política. ¿Ok? Nosotros hemos sido claros en nuestra posición con respecto al proyecto 184 en el Senado y al proyecto 683 en la Cámara. Nos oponemos a ambos proyectos. Las cosas no se dan en un vacío. Realmente quien paró el proyecto 184 fue Proyecto Dignidad con todas sus expresiones públicas y demostrando que este proyecto tenía unos problemas fundamentales. Criminalizaba a los padres y a las madres, los convertía en maltratantes si trataban de ayudar a sus hijos. Le quitaba la licencia a cualquier profesional de la salud mental que ayudara a ese padre o a esa madre. Y ponía en peligro lo que las escuelas en un momento dado podían enseñar, particularmente las escuelas cristianas, las escuelas religiosas. Y al final del día, la principal víctima era aquel que quería cambiar. Aquel que sentía que había un conflicto entre su conducta o sus deseos y sus convicciones y sus valores. Esa persona sencillamente no le íbamos a permitir que buscara ayuda de un profesional de la salud mental. Solamente se permitía que el que quería afirmarse en unas ideas y en unas conductas recibiera ayuda, ¿verdad? Así que, y el problema fundamental de ese proyecto era que la definición de terapias de conversión era muy vago. Oye, eso fue lo que dijimos sobre este proyecto. Y lo más importante que se dijo era que nadie demostró que tal cosa como terapias de conversión se estuviesen dando en Puerto Rico. Allí hubo una lista extensa de exponentes y de lo único que se hablaba era de que oraron por mí, ayunaron, me aconsejaron y yo me quedé traumatizado. Y yo no quiero minimizar el dolor emocional que una persona haya sentido en estas experiencias, y tampoco quiero esconder el que
puede ser que en alguna iglesia, algún líder o alguna persona con la mejor intención del mundo se haya extralimitado en lo que hizo. Pero no es una ley, no es un proyecto de ley la manera de resolver ese problema. ¿Ok? Aparte de que tiene un viso inconstitucional. El Estado no le puede decir a la iglesia, y particularmente la iglesia, hablo a las iglesias, lo que puede creer sobre un tema, ni lo que puede enseñar sobre un tema. Eso ya está estipulado. Bueno, estipulado para nosotros, pero constantemente uno ve gente diciendo, inclusive abogados, no, queremos prohibirle a que las iglesias hagan esto otro. Y no estamos hablando de que la iglesia está al margen de la ley, pero en materia de fe, en materia de creencias, hay completa separación de iglesia y de Estado. ¿Okay? Así que eso es fundamental. O sea, vuelvo y repito, al final de las vistas, la conclusión era que habían descubierto una red clandestina de profesionales de la salud mental que estaban llevando a cabo eso. Y la pregunta es, ok, la descubriste, ¿dónde están los referidos a justicia? ¿Dónde están los referidos a las juntas examinadoras? Porque nadie pudo decir que había habido una querella en una junta examinadora por un profesional de la salud mental estar llevando a cabo terapias de conversión. Así que eso yo quiero que esté meridianamente claro. Ese es el trasfondo que tenemos, porque la primera pregunta que uno se hace cuando alguien presenta un proyecto es: ¿cuál es el problema que se busca resolver con este proyecto? Si el 683 busca prohibir las terapias de conversión, ¿existen en Puerto Rico terapias de conversión? Y la contestación es: no hay evidencia de que en Puerto Rico existan terapias de conversión. Nadie pudo decir, fulano de tal, en tal sitio, hizo esto. Y ese es el problema, el primer problema que nosotros tenemos, y que la licenciada Lizy Burgos Muñiz, nuestra representante en la Cámara, de quien estamos orgullosos, ¿ok? Gracias. De quienes estamos orgullosos, la realidad, mira, esto es interesante. En la campaña me dijeron machista plus. Okay, y resulta que quienes llegaron a puestos electivos fueron mujeres. No solo eso, Ada Enríquez, nuestra candidata a la comisaría residente, con una sola presentación en televisión. ¿Tú sabes qué? Sacó más votos que yo. ¿Ok? Así que, lo quiero decirlo. O sea, yo me ufano de que en Proyecto Dignidad tenemos mujeres espectaculares. Qué bien. ¿Ok? Que yo me puedo salir del camino y esto va a seguir porque hay gente capaz que cree que tiene unas convicciones propias y que está dispuesta al sacrificio. Así que ese es el trasfondo de nuestra objeción. Y entonces vamos a tocar el asunto de las órdenes ejecutivas. Yo estoy seguro que el 99% de la gente que cita el Quijote no lo ha leído. Y no tienen que decir amén. Yo estoy seguro que el 99% de la gente que habla de las órdenes ejecutivas no la han leído y no la tienen.
Pero en Proyecto Dignidad hemos hecho el ejercicio de leer la orden ejecutiva del señor gobernador del 2019 y de leer la resolución de la Junta Examinadora de Psicólogos de Puerto Rico. Y entonces, si desde el 2019 en Puerto Rico, para los profesionales de la salud mental, están prohibidas las terapias de conversión, si las juntas examinadoras de los psicólogos en Puerto Rico y de los consejeros profesionales en Puerto Rico no trajeron ni una querella de algún profesional de la salud mental que estuviese dando terapias de conversión. ¿Cuál es el problema? Ya están prohibidas para los profesionales de la salud mental. ¿Ok? Tan es así que algunos profesionales de la salud mental, psicólogos, particularmente consejeros, me han dicho: César, cuando alguien viene a mi oficina, yo siempre estoy a la defensiva, porque en otros lugares de los Estados Unidos han habido personas que han ido donde profesionales de la salud mental pidiendo ayuda y realmente era un entrampamiento. Eso ha pasado en otros lugares. Nuestra gente, los psicólogos, los consejeros profesionales, que tienen una visión particular sobre estos temas, se tienen que cuidar, porque si no, les pueden poner una querella ética y pueden perder su licencia. Y aprovecho para decir, y me pueden escuchar todo el archipiélago de Puerto Rico, que el prohibirle a los profesionales de la salud mental que hablen cierto contenido con sus clientes, no solamente le hace violencia al principio de la confidencialidad de la relación profesional de salud mental y cliente. No solamente le hace violencia al principio de la autonomía del paciente, sino que ya hay una declaración del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dice que el professional speech tiene las mismas garantías y las mismas protecciones que la libertad de expresión de cualquier persona. ¿Ok? Y que ya hay una decisión del 11º Circuito de Apelaciones Federal en el caso de Otto versus Boca Ratón, donde el 11º Circuito le dice a la ciudad de Boca Ratón que tenía un proyecto de ley idéntico a uno de estos dos. Le dice: ¿sabes qué? Lo que usted está haciendo es inconstitucional. Usted no puede meterse en lo que una persona dice. Usted puede actuar contra conducta, pero esa conducta no puede ser hablar, no puede ser diálogo. O sea, no me puede tergiversar la cosa, porque la gente tiene libertad de expresión y eso incluye a los profesionales de la salud mental. Y si a alguien le someten una querella, Proyecto Dignidad está dispuesto a defenderlos en los tribunales para demostrar que estas leyes son inconstitucionales. Me pueden citar. ¿Ok? Así que, aunque reconocemos que existe una orden ejecutiva y entendemos que mientras no se cuestione en tribunales sigue siendo válida, no es que estemos de acuerdo con ella. Así que estamos claros. Pero al día de hoy no ha habido ningún problema con la orden ejecutiva. No ha habido a nadie que haya tenido problemas. Y quisiera que Lizy lo cogiera desde ahí. Gracias, doctor. Buenos días a todos, a la audiencia que siempre lo sigue. Qué bueno que tenemos la oportunidad de expresar, ¿verdad?, de forma diáfana sobre este tema.
hay varias cositas que me gustaría también hacer una zapata antes de empezar. Esta servidora radicó la resolución de la Cámara 362 y fue precisamente antes de que se radicara el proyecto de la Cámara 683 con el propósito de hacer una investigación exhaustiva sobre lo que eran las alegadas terapias de conversión, dónde se estaban realizando y para investigar esta red clandestina que se alegó en las vistas del proyecto del Senado 184. Esta resolución bajó a la Comisión de Asuntos Internos y allí tuvo los votos necesarios para que entonces baje a lo que le llaman el floor, que es al hemiciclo, para que se vote sobre ella. Al día de hoy, y esto fue antes de la radicación del 683, esa resolución nunca la han bajado. No obstante, radicaron un proyecto para hacer una ley para prohibir las terapias de conversión sin ningún tipo de investigación. Yo entiendo que si esto es un tema tan polarizante y tan importante y vemos que ha traído tanta confusión, se debe empezar por una investigación rigurosa, seria, donde si hay alguien que está maltratando a alguien, donde sea, pueda esa persona ser procesada. ¿Por qué? Porque no necesitamos en este momento, si yo estoy investigando y alguien sale a relucir que fue víctima de una llamada terapia de conversión, automáticamente se activa el Código Penal, agresión, porque cuando se hablaba en los medios, se hablaba de tortura y se hablaba de cosas. A nadie le gusta que le den torturas a nadie. Y si en mi investigación resulta que hay alguien que está maltratando, mutilando o haciendo cosas que están prohibidas por ley, se puede activar el Código Penal y radicarle a la persona que sea, desde el saque. Si de la investigación surgiera que hay alguna conducta profesional que no está correcta, entonces se puede decir al gobernador, mire, puede enmendar esa orden ejecutiva, porque una orden ejecutiva no tiene el rango de ley, pero es parte de nuestro ordenamiento jurídico, y una orden ejecutiva va dirigida precisamente al área ejecutiva, la que tiene que ver con la ejecución de las leyes y que es la que el gobernador está autorizado a hacer. Ustedes saben que aquí se hizo una orden ejecutiva para el cannabis y esa orden ejecutiva estableció un mercado grande porque tiene fuerza de ley. Y ahora pregunto yo si ya hay una orden ejecutiva que regula lo que el Ejecutivo, las funciones del Ejecutivo, que es el ente que regula a los profesionales de la salud, va dirigido exclusivamente a los profesionales de la salud, que son los que el Estado licencia. Esa orden ejecutiva, aunque para mí es inconstitucional, es el vehículo correcto para regular la profesión de los profesionales de la salud, porque precisamente el Ejecutivo es el que le otorga las licencias. Por eso yo entiendo que en Puerto Rico, el que tenga el profesional de la salud que se vea afectado o que se haya visto afectado por la orden ejecutiva, tiene derecho a retarla en los tribunales. Nosotros hicimos una investigación y por eso a mí siempre, yo como abogada, a mí me gusta andar con evidencia, por eso yo siempre ando con muchos papeles. Nosotros hicimos una investigación de los 50 estados de Estados Unidos, está la tabla, de lo que pasa en cada estado con relación a las terapias de conversión. En un momento dado se comentó que en Utah había una ley que se habían puesto de acuerdo los sectores, tanto
religiosos como los sectores LGB para hacer una ley. Yo investigué en Utah y en Utah hay en efecto una ley para ordenar al Ejecutivo que haga una reglamentación para ponerle límites a los profesionales de la salud. Una reglamentación que viene a ser equivalente a una orden ejecutiva. Cuando empezamos así por encima, porque no tenemos aquí. En Alabama no se encontraron en la investigación órdenes ejecutivas, ordenanzas municipales, ni reglamentación atendiendo el tema. Alaska, la investigación no halló legislación presentada ni ley atendiendo la prohibición de las terapias de conversión. Y así, cuando vamos por los estados, son más los que no han tomado fondos públicos para atender un tema que no existe que los que lo han hecho. Nos vemos que los estados que lo han hecho son los estados liberales, entre ellos California. ¿Y qué ha pasado en estos estados donde se ha hecho la prohibición, la alegada prohibición de las terapias de conversión? Que sabemos que desde que se retiró del DSM-3 la homosexualidad como enfermedad mental, el protocolo que se usaba, que eran las terapias de aversión, donde se le daba electroshock, electroconvulsión, y todo eso que se alegaba por ahí en los medios cuando se hablaba de... No lo daban las iglesias, lo daban los psiquiatras. Sí, porque ese era el protocolo precisamente de los profesionales de la salud. ¿Qué ocurre cuando sale la homosexualidad del DSM-3? El protocolo cambia. Ya entonces, esas prácticas, la misma APA, se eliminan. O sea que si vamos a ver de qué terapias de conversión estamos hablando, porque el problema que nosotros empezamos a ver, no desde el 184, sino desde el 1000, ¿cuál es el problema real de las terapias de conversión? ¿Qué es una terapia de conversión? Mucho se alegó de tortura. Nadie en su sano juicio quiere torturar o va a permitir que se torture a alguien. Pero este proyecto define qué es terapia de conversión y dice que es todo aquello que esté encaminado a cambiar la orientación sexual de un paciente, de un cliente. Sí, inclusive. Yo le llamo niño o niña, ¿no? O sea, también el equivalente. Inclusive o sea, que la ley crea, mete algo para empezar a poner en terreno difícil al profesional de la salud. ¿Tengo razón o no? Sí, porque desde la primera oración que está definiendo las terapias de conversión, Sexual Orientation Change Effort, habría que traducir eso, que es como dice, cualquier esfuerzo para cambiar la orientación sexual. Exacto. Esa es la terapia de conversión, que define el proyecto. Y que es la que se pretende prohibir. Pero allí hay una situación que cada paciente tiene su autonomía y cada paciente busca ayuda conforme a la necesidad. Antes de seguir con eso, quiero decirle que en las vistas públicas, los profesionales de la salud indicaron que además de la orden ejecutiva, ya existe la ley de AMSCA, la ley de salud, los códigos de ética, las juntas reglamentadoras que ya vigilan y observan la conducta de los profesionales de la salud. Ya ellos tienen sus linderos legales bien definidos. Si la preocupación es que los profesionales de la salud mental no hagan terapia de conversión, está debidamente ya encaminada en nuestro ordenamiento jurídico. Pues estas personas que van a buscar ayuda, si yo me dejo llevar por la definición de terapia de conversión. Niños o niñas o adolescentes. Exactamente. ¿Tengo razón? Sí, no, definitivo. Okay. El padre que lleve a un adolescente, un niño. Ajá. Y hay dos pacientes. Está el paciente que quiere mantenerse en la orientación sexual no congruente con su sexo biológico. Y ese profesional de la salud estaría atendiendo lo que le llaman terapias
de afirmación. ¿Y qué son terapias de afirmación? Básicamente, que ese profesional de la salud siga atendiendo a la persona y no le diga o no pretenda que cambie. Pues la persona quiere mantenerse. Vamos a dar el ejemplo de los homosexuales, porque cuando aquí se habla de género, como hay 132 conforme la ONU, 32 en Nueva York, y eso pues trae también otra confusión, pero vamos a tratar de uno de los géneros. Si viene este homosexual y dice, yo quiero seguir siendo homosexual, el profesional de la salud, sí, en efecto, vamos a atenderte para afirmar en tu orientación sexual. Oye, pero tenemos el paciente que es homosexual, pero válidamente está batallando internamente en que quiere salir de la homosexualidad y quiere volver a la heterosexualidad. Este proyecto le estaría impidiendo al profesional de la salud atender a ese cliente. O sea, estaríamos discriminando contra un cliente que verdaderamente, voluntariamente quiere cambiar su orientación sexual y validar su sexo biológico. Ahí, yo tengo un serio cuestionamiento. Le estamos quitando a unas personas una ayuda profesional. Yo quiero aclarar algo, porque es importante, ¿verdad? Se habla de prohibición de las terapias de conversión. Obviamente hemos dicho que eso no está ocurriendo. No está ocurriendo. Sé que algunas de las personas que están detrás del 683, que trabajaron para crearlo, tienen el deseo de que la definición de terapia de conversión sea más específica, que no sea tan amplia. Entonces, cuando habla en las definiciones, en el artículo 3, dice terapias de conversión o reparación, tratamiento, práctica psicológica o psiquiátrica realizada por un profesional o entidad licenciado o certificado dedicado a proveer servicios de salud mental que vaya en contra de la voluntad del paciente o que suponga un atentado contra la dignidad humana. Es decir que, y entonces hay 4 incisos. Afirme que la terapia resultará en una reversión de la orientación sexual o identidad de género del paciente. Que se le diga al paciente, tú eres esto, y después que terminemos vas a hacer esto otro. Afirme que es necesario un cambio en la orientación sexual o identidad de género del paciente o cliente. Realmente quien busca ayuda es el que define si necesita eso, ¿verdad? Someta a un cliente a un malestar físico a través de un tratamiento aversivo que causa náuseas, vómitos y otras sensaciones físicas desagradables. O proporciona una descarga eléctrica u otra terapia eléctrica, incluida la terapia electroconvulsiva de estimulación magnética transcranial o que afecte el cuerpo humano. Yo tengo un problema con esta definición. Si cuando dice, es decir que aplican todas las próximas, que no es meramente afirmar que va a haber una reversión, es que hay que afirmar que hay una necesidad, pero sobre todo someter, porque la primera y la segunda es hablado, son ideas, y eso no se puede prohibir. Lo que se tiene que prohibir es someter a un cliente a un malestar físico a través de un tratamiento aversivo que causa náuseas, vómitos y otras sensaciones, o proporciona una descarga eléctrica. Lo que debe definir una terapia de conversión es aquello que redunda en maltrato, en la llamada tortura. ¿Y sabes qué? Yo estoy en contra de que se someta a un cliente a un malestar físico. Claro. Yo estoy en contra de los tratamientos aversivos, yo estoy en contra de las descargas eléctricas. Bueno, si me dicen que todas las anteriores tienen que estar presentes, bueno,
Porque la realidad es que cuando se dio las vistas del 184, nadie pudo decir que le habían dado tratamiento de aversión. Nadie pudo decir que le dieron terapia electroconvulsiva. De hecho, en la discusión del MIL, en uno de los rotativos principales, trajeron una persona que dijo que en los 50 en España la sometieron a unos tratamientos. En los 50. Estamos hablando de hace ¿cuánto? 70 años atrás. Uh-huh. Pero ni en Puerto Rico, en España. Y ese fue el único testimonio que pudieron conseguir de una terapia. Pues ¿sabes qué? Yo no tengo problema con el 3 y el 4. Yo estoy en contra de eso. Eso atenta contra la dignidad del paciente. Si tú me dices, yo voy a prohibir que se someta a un paciente, que se le proporcione una descarga eléctrica, yo no tengo ningún problema con esta definición. Pero no me digas que por el mero hecho de que yo afirme que una terapia puede ayudar a que una persona maneje unos sentimientos en una dirección o en otra. Oye, allí fue, a las vistas del 184 fue Anet Cora. Y como eso, cada uno de nosotros conoce de gente que una vez vivieron de una manera y decidieron cambiar y buscaron ayuda y cambiaron. Bajo este proyecto, si se convierte en ley, un profesional de la salud mental estaría prohibido no podría hacer nada. No podría hacer nada. No podría hacer nada. Pero vuelvo y digo, nuestro discurso fue, no es necesario porque no se está dando, pero en el caso particular de nuestra realidad legal, en este momento, ¿alguien puede acusar a un padre por incurrir en terapia de conversión? No. Fíjense, tenemos una orden ejecutiva que la ¿Alguien prohíbe, puede acusar a un padre? Unas declaraciones de los cuerpos de las juntas examinadoras que las prohíben, pero solo toca al profesional de la salud mental. Ni tan siquiera esos cuerpos pudieron decir, se están dando terapias de aversión. Entonces, terapias de conversión o reparativa. En este momento, en el ordenamiento legal que nosotros tenemos en este momento, ¿alguien puede ir contra un pastor, contra un sacerdote, por incurrir en alegadas terapias de conversión? No. Pero, con estas leyes alguien puede decir, a mí me violaron mi dignidad, porque me dijeron que la conducta que yo tenía era pecaminosa. Ok, no es equivocada. El discurso va contra la valoración moral que la iglesia le da a unas prácticas. Uh-huh. Imagínate que ahora un adúltero vaya contra un pastor que le dijo que su adulterio es pecaminoso. De hecho, yo quiero que ustedes sepan, en Estados Unidos han habido demandas contra pastores y contra iglesias que han encontrado incursos en adulterio sin arrepentimiento a líderes de la iglesia y les han quitado sus posiciones y los han expulsado. ¿Y sabes qué ha dicho el tribunal? Eso es una valoración moral que hace la iglesia sobre unas conductas y tiene derecho a hacerlo, estemos o no estemos nosotros de acuerdo con la misma. ¿Este proyecto cambiaría eso? Ese proyecto pudiera cambiar esto por una sencilla razón. Porque nadie garantiza que cuando este proyecto llegue al floor y le empiecen a hacer enmiendas. Bueno, como está escrito, está condicionado. Dice la iglesia, los líderes, los pastores, los sacerdotes están exentos de esta ley siempre y cuando. Y entonces ahí hay una contradicción fundamental. ¿Qué significa legalmente siempre y cuando, Liz? Sí, lo que le voy a explicar. Un proyecto de ley
se supone que esté escrito de forma tal que una persona de inteligencia normal pueda entender y pueda saber lo que se le está prohibiendo. Así es que debe ser un proyecto de ley, que toda persona lea la ley y diga, me están prohibiendo tal conducta o tal cosa. Pero el problema es que quien interpreta la ley es un juez, y esto quedaría muy amplio, le da al juez la discreción demasiado amplia para así incluir a las iglesias y a los padres. ¿Por qué yo digo a las iglesias y a los padres? Porque cuando vamos al artículo 7, que es la interpretación de la ley, dice, siempre y cuando, y está hablando tanto de menores, lo voy a leer porque a mí no me gusta especular, ni me gusta siempre, artículo 7 de la ley. Nada de lo dispuesto en esta ley se interpretará como que coarta o limita las facultades y deberes de los padres, de las madres, así como tampoco prohíbe o coarta a las iglesias e instituciones eclesiales, consejeros espirituales o líderes religiosos, pastores y sacerdotes que en el ejercicio de su libertad religiosa estén actuando en su capacidad pastoral o religiosa, siempre y cuando se garantice el mejor bienestar y la dignidad de un menor o de cualquier persona. O sea que válidamente esta ley está aplicando a menores de edad y a personas adultas. Siempre y cuando puede ser interpretado por un juez, y tenemos una judicatura muy liberal, él tiene la discreción de interpretarlo como entienda. Y si entiende que ahí cae la iglesia como practicante de la terapia de conversión o un padre, definitivamente aquí hay un artículo que es el 6 que abre la puerta, que tendría una multa. No se define qué es maltrato en el contexto de la iglesia en ese párrafo, ni qué es degradar la dignidad humana. Puede ser. No, el problema es ese. El problema es que en el momento que es la discusión que hemos tenido en Puerto Rico, o sea, es interesante. Proyecto Dignidad ha establecido con claridad meridiana que nosotros creemos en la dignidad de todos. Claro. Y creemos en la dignidad de todos porque creemos que todos hemos sido creados a la imagen de Dios. Pero creer en la dignidad de todos no es creer que todas las conductas sean correctas. Hay gente que entiende que tú los amas cuando tú estás de acuerdo con todo lo que hacen. Punto. Realmente eso es manipulación. Esto es como el hombre que le dice a una mujer, si tú me amas, acuéstate conmigo. Si la mujer le dice, ¿sabes qué? Cásate conmigo y nos revolcamos donde tú quieras. La mayoría de estos buscones, que lo único que aman es el cuerpo y no la persona, echan a coger. Es la manipulación. Es que si tú no estás de acuerdo con todo lo que yo digo, con todo lo que yo hago, es que tú no me amas. ¿En serio? Imagínate que ahora un niño le diga a su padre, es que si tú me castigas es porque tú no me amas. Interesantemente, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. ¿Ok? Y el problema es ese. ¿Qué significa dignidad humana? Si un atentado contra la dignidad humana es someterlo a terapias de aversión, someterlo a electroshock, someterlo a las otras cosas, yo no tengo problema con eso. Nadie debe ser sometido a eso. Pero el problema es que eso no se define en el... Y que lo que dijo la licenciada Lizy Burgos, en ese inciso, por un lado tú me dices, oye, terapias de aversión son esto, pero por otro lado me dices, esto no le aplica a estas personas siempre y cuando. Eso lo que significa es que si ocurre esto, le aplica. Exacto. Es tan sencillo como eso. Si tú dices de manera, esto no le aplica a padres, a iglesias, solamente a profesionales de la salud mental, punto.
Pero ese siempre y cuando abrió. Pero ese siempre y cuando metió el Estado en la iglesia. Ese siempre y cuando metió el Estado en la iglesia, metió el Estado en la familia, metió el Estado en los colegios. Uh-huh. En este momento hay un lenguaje, en este momento hay algún lenguaje que ponga en peligro, por ejemplo, la licencia de una escuela que enseñe biología y no ideología de género. En este momento no. Yo no sé si con la próxima órdenes ejecutivas que se desarrollen sobre este tema o con la zafra de proyectos que hay en el pipeline de grupos tanto en Cámara como en Senado para firmar la ideología de género a un pueblo, uh-huh, no le vayan a meter mano también a los colegios. Recuerden, aquí se intentó manipular a las iglesias de escuela. Y mucha gente no se acuerda, pero el que era pastor de la iglesia bautista de Levittown, de apellido Cortés, Hernán Cortés. Hernán Cortés. En los 90, se fue solito a la Loma de los Vientos frente al Capitolio, uh-huh, y estuvo varios días allí, sí, protestando solito, precisamente porque entendía que las leyes que se estaban proponiendo iban en contra de la libertad de él enseñar en su escuela unos valores particulares. Así que 30 años atrás. Esta lucha no es de ahora. Uh-huh. Lo que pasa es que los puertorriqueños tenemos mala memoria. O sea, los políticos parten de la premisa de que nosotros como pueblo tenemos Alzheimer. Políticos van y vienen. La iglesia se queda. Y que nos olvidamos de las cosas que han ocurrido. En este momento, ¿hay alguna ley que le prohíba a un profesional de la salud mental decirle a una persona que puede ser transformada? Pues mira, no hay una ley. Pero si esta es ley, sí la habría. Hay una orden ejecutiva y hay unas declaraciones de unas juntas examinadoras, pero no hay ley. ¿Ok? Y así por el estilo. O sea, ese es nuestro estado legal. Oye, se habla de algunos peligros de la orden ejecutiva, pero la gente tiene que entender una diferencia fundamental entre una orden ejecutiva y una ley. La orden ejecutiva solo le aplica al ejecutivo. En una orden ejecutiva, el gobernador le puede dar órdenes al cuerpo de gobierno del cual él es la cabeza. Las juntas examinadoras están bajo el Ejecutivo, tienen cierto grado de discrecionalidad. ¿Ok? Por ejemplo, el gobernador no le puede decir a la junta examinadora de los médicos, ustedes tienen que dejar de hacer mastectomías para cáncer de seno. No, porque eso sería una intromisión del Ejecutivo. De hecho, en la orden ejecutiva del gobernador le recomienda a las juntas examinadoras, ¿ok? En la sección séptima, en la página 6, se exhorta a la Junta Examinadora de Psicólogos y a la Junta Examinadora de Consejeros Profesionales como entes reguladores del ejercicio de la psicología y consejería profesional en Puerto Rico a prohibir el ofrecimiento de servicios de terapias de conversión o reparativas para cambiar la orientación sexual o identidad de género. Importante, en personas menores de edad. En este momento, un profesional de la salud mental puede sentarse con un adulto que tiene conflictos entre su conducta y sus convicciones y ayudarlo a dirigir su conducta en una dirección. Con esta ley
no podría. A un adulto y a un niño. A un adulto y a un niño. Pero con el proyecto 683 hecho ley, no puede. Con el proyecto 683 no puede. Entonces la pregunta es... Pregunto retóricamente a los dos. Entonces, ¿este proyecto es peor que el 184? No es que sea peor que el 184, porque este proyecto no tiene la amplitud que tenía la definición del 184. Este proyecto pretende circunscribir el concepto de terapias reparativas a un ámbito más cerrado, más específico, pero en la definición no pone y me pone 4 incisos. La pregunta es, ¿cualquiera de esos 4 incisos consiste en terapia reparativa? Si tú me pones, mira, el 1, el 2, el 3 y el 4, o por lo menos el 1, el 2 y el 3, o el 1, el 2 y el 4, tienen que estar presentes todos, pues yo no tengo problema, porque realmente lo que estamos prohibiendo son conductas, no estamos prohibiendo ideas. Y ese es el problema, de este tipo de definición, porque si no está categóricamente establecido, como la licenciada dijo, cualquier juez, y yo quiero que la gente entienda cuál es el panorama que nosotros estamos enfrentando. En este momento hay un ejercicio para cambiar la mentalidad de nuestros jueces, educándolos sobre ideología de género. Sí, un juez se me acercó que todos los viernes le dan un seminario en esa dirección. Un juez se me acercó el sábado en una iglesia, un juez del sistema, a decirme que todos los viernes tiene un seminario de cómo él va a atender todos los asuntos con las gafas de la ideología de género. ¿Por qué? Y son los que estarían interpretando la ley. Esta ley es la realidad. Y vuelvo y repito, si este proyecto llegara exactamente como está, que lo dudamos, este proyecto va a ser cambiado en la Cámara y va a ser cambiado en el Senado, porque hay gente que sienten que no le dieron la oportunidad con el 184 y que están esperando este proyecto para las píldoras tóxicas que tenía el 184, introducirlo. Y los que están diciendo nosotros apoyamos este proyecto no tienen ningún poder para evitarlo. Y la pregunta es, si yo actúo de esta manera y pongo en peligro aquello que yo creo y aquello que yo quiero defender, ¿es razonable hacerlo? Y vuelvo y repito, las diferencias son de estrategia. Nosotros creemos que los que creen en la estrategia de presentar este proyecto están honestamente equivocados. Sí. Tengo un minuto, tengo otro segmento que viene. Y llevamos 57 minutos consecutivos y tengo otro segmento que ese no lo puedo parar. Ese es el compromiso hecho ya. No hay problema. ¿Cómo cerramos? Bueno, en un minutito. Sí. Una de las preguntas fue si el 683 era más peligroso. En el caso, como estamos hablando, que este proyecto atiende mayores y menores de edad, lo que no es terapia de conversión, en el inciso B.I. dice, brindar asistencia a un paciente o cliente en transición de género. Esto abre la puerta a que un menor de edad, y lo dice el proyecto y puede ser interpretado por un juez, a que tácitamente se esté legalizando la hormonización en menores. Aunque no sea la intención del que escribe. Yo quiero que estemos en el problema de esto no es la intención del que escribe, es la óptica del que interpreta. Y si ya nosotros tenemos una judicatura que está dirigida hacia estas ideologías, vamos a tener problemas. Entendemos que en este momento histórico no podemos abrir la puerta ni un chispito. Como dice la licenciada, este proyecto sería el aeropuerto para que aterricen otras cosas, ¿verdad? Otra cantidad de proyectos. Y seguimos luchando y batallando para proteger nuestros niños, para proteger el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo a sus valores y para proteger
la libertad de vivir conforme a nuestra fe nos educa. Para eso es que está Proyecto Dignidad. Y en este momento, quien único es parte del gobierno y que está defendiendo esto es Proyecto Dignidad. Gracias a los dos por estar aquí. Gracias. Los bendecimos y esperamos, Gracias. ¿verdad?, que todas estas situaciones donde unos favorecen y otros no, nos permita madurar, seguir madurando en lo necesario que es que hablemos más, nos juntemos más para hablar y que el resultado final sea precisamente que todos los que estamos en la misma línea, porque el propósito final, yo sé que de todos, es proteger la iglesia, proteger la familia, proteger el derecho de los padres, que por ciertas cosas no haya división, sino que terminemos siendo un muro sólido. Yo creo que el pueblo ha visto con la altura que Nueva Vida ha manejado este asunto y le ha permitido a los que lo favorecen y a los que no favorecen con respeto a presentar sus ideas. Y no sé, ¿verdad? Por lo menos trato de poner un granito de arena en el nivel de respeto, sin ataques personalistas, sin personalizarlo con absolutamente nadie. Creo que todos los que han venido, los que lo favorecen y los que no favorecen, se han cuidado de eso. Así que yo los felicito y les agradezco. Agradecida como siempre. Amén. Muchas bendiciones a ambos. Señores, esto es Nueva Vida 97.7. Siempre cada día lo comienzo